Muy buenas noches, estimados colegas. Gracias a todos por participar de la sesión científica del mes de noviembre de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Nosotros somos una sociedad que pertenece a la Unión Internacional de Flebología y a la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, y es nuestro deber desarrollar la flebología en nuestro país y apoyar el desarrollo de la flebología en Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos, como les dije, una sesión muy importante que le va a dar cierre al ciclo de sesiones que hemos tenido este año. Un ratito, doctor, ahorita compartimos. Eh, Vamos, sí, la charla está muy emocionante y estamos listos, o sea, para empezar, pero antes de iniciar la conferencia, quiero darle la palabra al doctor Roy Benito, quien es nuestro secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología, para que pueda darles la bienvenida cordial a todos ustedes a esta sesión científica. Adelante, doctor Roy. Muy buenas noches con todos. Hoy día, como ya me precedió el doctor Juan Agustín, tenemos nuestra sección científica correspondiente al mes de noviembre, la última del año en este caso, en la cual tenemos un tema por demás interesante que va a causar de repente algo de polémica, intercambio de ideas, conocimientos, experiencias, etc. Voy a comenzar compartiendo lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, tenemos aquí, por ejemplo, nuestra sesión científica correspondiente al mes de noviembre. Esta sesión viene por auspicio de Dodge Pharma, quien esta vez va a hacer gala de, obviamente, lo que hasta el momento siempre ha estado apoyando a la sociedad con un producto estrella como ellos tienen, que es el Irudoid, que todos lo recetamos, todos lo usamos, todos hemos siempre conocido sus beneficios con nuestros pacientes, y hoy día tenemos el honor de que sean nuestros auspiciadores de la sesión científica. El tema, como se habló, es un tema bastante interesante, que va a tocar varias aristas, que es fallas en la cicatrización de la úlcera venosa. El doctor encargado de dictar esta charla es el doctor José Fernando Torres Sánchez, médico mexicano, gran amigo de la sociedad, gran amigo personal. Es médico general egresado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es especialista en medicina familiar, egresado del IMSS, avalado por la Universidad Autónoma de Guerrero, profesor titular del internado de pregrado del Hospital General de la Zona 1 de Oaxaca, director también de la Clínica de Especialidades GMT de Oaxaca. Entonces, es quien nos va a exponer el tema del día de hoy. Va a ser bastante extenso el tema. Se va a hablar en todos los aspectos con respecto a esta patología. Además, tenemos panelistas invitados, panelistas de lujo que nos van a acompañar el día de hoy, como el doctor Luis René Arias Villarroel. Él es presidente de la Comunidad Científica Boliviana de Flebología y Linfología, BOFLIN. Es rector del Instituto Científico de Educación Superior ICES, es director de Arias Medical Clinic y director del Consejo Directivo de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas, ARCA. Además, alguien muy conocido por nosotros, maestro de todos nosotros, que siempre apoya a la sociedad, el doctor Hugo Barriga Serna, quien es médico cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue, es miembro fundador y de honor de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología, y obviamente aumentaría que es maestro de todos nosotros. Y siempre nos ha enseñado a todos, siempre seguimos aprendiendo de él constantemente y siempre colabora con la sociedad y con quien quiera aprender. Él está siempre llano a enseñar. Entonces, sin más dilación, doy por iniciado el tema y le doy la palabra, al doctor Fernando. Pero si me da un minuto, doctor Fernando, vamos a pasar un video del auspiciador del día de hoy, que es Dodge Pharma. Me dan un minuto, por favor.
Muy bien. Muy bien, ese era el video de nuestro auspiciador del día de hoy, Dutch Pharma. Y ahora sí cedo la palabra al doctor Fernando Torres, quien nos va a hablar del tema de hoy. Va a ser el ponente del día de hoy. Doctor Fernando. Gracias, doctor Roy. Voy a compartir pantalla. Por ahí veo al doctor Chunga. Mucho gusto, doctor, de verlo, aunque sea por este medio. Y bueno, pues es un honor participar con ustedes en la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Un buen amigo, el doctor Roy, me hizo la atenta invitación para hablarles de este tema que en lo personal se me hizo muy interesante. En sí, las úlceras venosas son bastante interesantes, pero pues tenemos fallas que a veces pues no decimos, ¿no? Decimos generalmente lo que nos sale bien, pero lo que nos sale mal pues generalmente no lo comentamos. Entonces, algo está fallando allá. Entonces, empezar por mencionar que la úlcera de los miembros inferiores es una patología frecuente, tiene altos costos que deteriora la calidad de vida, tiene pérdida de la capacidad laboral y consume recursos médicos muy importantes. En general es una enfermedad costosa. Algo de epidemiología, en los estudios europeos se habla de una prevalencia de úlceras activas entre 1.48 por cada 1.000 habitantes y una prevalencia entre el 1.1 al 0.3% en la población mundial va a presentar una úlcera abierta y del 1 al 3% de la población mundial con enfermedad venosa ha presentado una úlcera abierta y cicatrizada en algún momento de su vida. En general, como lo menciona el primer consenso latinoamericano de las estadísticas no son confiables en Latinoamérica. Se estima que aproximadamente estamos entre el 3 y el 6% de úlceras venosas. Y como tal vamos a ver que existen factores de riesgo que vamos a ponerlos de acuerdo a nivel de asociación. Hay factores con mayor asociación como son los genéticos, la herencia, traumatismos directos y la edad, y factores de moderada fuerza de asociación como son el género femenino, número de embarazos, ingesta de hormonas, obesidad, estatura elevada y ortostatismo elevado, digo prolongado. Y de los que tenemos un débil nivel de asociación son sedentarismos y estreñimiento y prendas ajustadas. Hay profesionales o profesiones u oficios que se asocian más a la presencia en sí de la insuficiencia venosa o de la perpetuación de la úlcera venosa, como son los taxistas o las tortilleras, que me dio mucho
coraje ir a Perú y no probar tortillas. Bueno, aquí en México sí probamos muchas tortillas y entonces las tortilleras es uno de los factores que tienen porque hacen mucha fuerza para estar presionando la masa y después están en constante calor. Y como ven, pues hay muchas otras profesiones que de estar mucho tiempo de pie van a favorecer al desarrollo de esta enfermedad. Estoy hablando con profesionales de flebología, entonces ponerme a explicar todo lo que es el CEA, pues no tendría mucho caso. Solamente mencionarles la clínica, etiología, anatomía y la fisiopatología. Pero bien, nada más para mencionarles y tomar en cuenta de que de la clasificación CEAP6 se va a presentar en el 1 a 2% de la población y que el del 30 al 45% va a tener antecedentes muy importantes de trombosis venosa profunda y que quizá se quede corto porque seguramente les ha pasado que llegan con coloración ocre y que el paciente no recuerda haber tenido algún antecedente de trombosis, pero si indagamos un poquito más, generalmente tienen alguna secuela de algún esguince o algún trauma y que el paciente o no le hicieron el diagnóstico como tal de una trombosis venosa profunda. El 19% se va a deber a un reflujo del sistema venoso profundo, del 3 al 8% se debe a un reflujo de perforantes, el 28% se debe a un reflujo del sistema superficial y del 30 al 50% de origen mixto. Entonces, como tal, el abordaje de las heridas crónicas, se menciona que para que tengamos un exitoso manejo en las úlceras, pues vamos a tener que tener primero un diagnóstico, comprender la etiología, comprender las causas que lo están agravando y las condiciones fisiológicas y metabólicas de cada paciente. Y bien, pues cuando nosotros observamos un paciente así, pues con una úlcera en el maleolo interno, de bordes irregulares o con una piel perilesional ocre, con una distribución en botella de champán invertida y presencia de varices, pues seguramente le vamos a atinar en que es una úlcera de etiología venosa. Como muestra aquí de las úlceras de los miembros pélvicos, el 70% y en algunas bibliografías menciona hasta el 80% de las úlceras van a ser de origen venoso, pero va a haber un porcentaje menor, 5%, que va a ser por úlceras arteriales, o puede haber un 20% con úlceras mixtas y un 5% también de otro tipo de úlceras. Es decir, si tenemos 10 pacientes, seguramente 7 van a ser de úlcera venosa y otros 3 pacientes vamos a tener que estudiarle un poquito más. Y entonces, pues tenemos una gran variedad de patologías que tenemos que identificar de qué se trata, porque puede ser otras patologías como lo podemos observar en vasculitis, pioderma gangrenoso, úlceras infecciosas o calcifilaxis. Y que vamos, la literatura lo menciona, que si nosotros estamos haciendo realmente lo que debemos de hacer y no está avanzando en nuestra herida, pues tenemos que tomar una biopsia para poder ver si es alguna otra patología. Podemos tener síndromes antifosfolípidos, vasculitis, úlceras por células falciformes, las úlceras que son por hipertensión arterial descontrolada, como la úlcera por Martorell. Y esta es interesante porque esta es una acroangiodermatitis, es una enfermedad rara
pero que se asocia a una hipertensión venosa mal controlada y se presenta en proliferación reactiva de vasos pequeños y se va a presentar a nivel de los dedos, a nivel del pie. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de biopsia, en donde vamos a encontrar proliferación de células endoteliales y aumento en el número de los pericitos. Y el tratamiento, pues como toda úlcera venosa, a través del control de la hipertensión venosa. Y bien, entonces, como sabemos, la úlcera venosa va a estar causada por una hipertensión venosa ambulatoria como factor desencadenante, y de eso se describen 6 factores como son el reflujo, muy importante, el aumento del flujo de entrada arterial, la capacidad de venosa reducida, la fracción de eyección deficiente, el mal funcionamiento de la bomba y combinación de estos factores anteriores. Es entonces muy importante que nosotros hagamos una valoración de los arcos de movilización de nuestro paciente en el tobillo para valorar la bomba o que tenga falla de bomba, porque va a provocar, es uno de los factores de riesgo para que presente una hipertensión venosa. De ahí la importancia de que nosotros tengamos que explorar la marcha de nuestro paciente y bueno, no solamente explorar la marcha y la úlcera, sino explorar de manera integral a nuestro paciente para poder determinar qué otras causas pueden ser. Por ejemplo, este paciente, un síndrome postrombótico bilateral y con una falla de bomba impresionante porque no puede deambular. Y bueno, eso va a provocar que tengamos efectos de la neuropatía en la función muscular y los rangos de movimiento. La hipertensión venosa ambulatoria va a provocar que tengamos alteración en los músculos de la pantorrilla, y esto va a favorecer a que presente una neuropatía. Recordemos que hay neuropatía sensitiva, motora, y que eso va a provocar alteraciones en la marcha. Disminución de los rangos de movimiento porque el paciente empieza a adoptar posturas viciosas por el dolor que le causa la misma neuropatía, empieza a provocar que el paciente no pise o no tenga una marcha normal, y esto va a perpetuar que presente dolor, y esto favorece a la úlcera venosa. De ahí que la neuropatía periférica en la insuficiencia venosa presente una destrucción del tejido en la úlcera venosa y va a desarrollar daño a nivel de los nervios periféricos, como son daño a nivel de las fibras alfa, A alfa, beta, delta y las termoferentes, que va a estar inducido por una isquemia por parte de la microangiopatía venosa, y esto va a favorecer un aumento de la presión endoneural. Bien, miren, aquí podemos observar cómo la neuropatía se va a presentar cuando hay una alteración en el rango de movimiento. Si ven en la parte de abajo vemos la clasificación SEAP 1, 2, 5, 6, y que lo compara con los rangos de movimiento de la dorsiflexión, y que los rangos de movimiento pueden llegar a ser hasta 70, 80 en los pacientes con un SEAP 1, y que disminuye de manera considerable en un SEAP 6. Y bueno, todo esto va a afectar una parte muy importante que sabemos es el endotelio vascular, en donde se encuentra una serie de sustancias que son liberadas por este endotelio, como son los anticoagulantes, los profibrinolíticos, los de adhesión glucositaria, los procoagulantes, antifibrinolíticos, proteínas vasoactivas, vasodilatadoras, vasoconstrictoras, en fin, son una serie de sustancias que están liberadas por este endotelio, y que
como observamos en un corte de un vaso sanguíneo en la microscopía electrónica, podemos observar el glucocáliz que está adherido al endotelio vascular y que da hacia la luz del vaso sanguíneo, y que, como vemos en la imagen superior, vemos como la vena sana, cuando la sangre discurre de manera normal, sin ninguna presión, pues van los elementos formes, el agua y todo lo demás que conforman la sangre, va a correr de manera normal. Sin embargo, cuando tenemos una hipertensión venosa, esa hipertensión va a lesionar ese microcáliz. Ve cómo ven la diferencia que se encuentra en el glucocáliz, y entonces empieza a hacer una separación entre las células endoteliales y va a perpetuar, o va a permitir, mejor dicho, una fuga de líquidos, de proteínas, eritrocitos, etc. Bien, este es un esquema de cómo se encuentra la circulación normal. En la pantalla del lado izquierdo vamos a encontrar que es la sangre arterial, en donde lleva oxígeno, lleva nutrientes, y que lo transporta a través de la arteriola y hace el intercambio gaseoso y recoge el dióxido de carbono para traerlo a través de la vénula y llevarlo al sistema circulatorio. Sin embargo, como ven en la parte, en el esquema derecho, vamos a presentar una hipertensión venosa, y esa hipertensión venosa va a evitar que tengamos ese intercambio de manera adecuada. Entonces va a favorecer que esa parte empiece a sufrir y favorezca que tenga edema por aumento de la presión también sanguínea, y entonces va a presentar shunt arteriovenosa, y la sangre oxigenada que tenía que dejar los nutrientes y el oxígeno a nivel distal, pues ya no llega, y entonces esa parte se muere, tiene isquemia y se muere. Bien, este es un esquema de cómo se genera la úlcera venosa. Empezamos con los factores genéticos, más la predisposición genética con estos genes que están aquí arriba, y que además de los factores ambientales, como son el estar mucho tiempo de pie, la obesidad, va a provocar que tengamos una disminución en el flujo sanguíneo, y eso va a provocar que tengamos daño a nivel valvular, y eso va a presentar que tengamos una disrupción en el endotelio, y vamos a presentar activación de moléculas de lesión, y va a incrementar lo que son las citocinas, las células inflamatorias como ICAM, BICAM, etcétera. Y esto va a alterar la estructura de las válvulas y de las paredes, va a liberar metaloproteasas, va a degradar, o va a haber cambios a nivel de la elastina y del colágeno, y entonces va a haber una disrupción en la microcirculación y presentación de la úlcera. Entonces, viendo que tenemos que hacer una evaluación generalmente de los bordes de la herida, de todas las heridas, en específico de la úlcera venosa, porque los bordes de las heridas van a ser un indicador fiable y predictivo. Es decir, nosotros, si vemos que nuestros bordes son adecuados, nuestros bordes están viables, es donde ahí va a empezar a generarse el avance del endotelio. Nunca va a generar el avance de por ahí Jesús Aníbal, por ahí nos está ayudando con la pantalla. Entonces va a favorecer que tengamos unos bordes adecuados, y eso es lo que va a presentar que se epitelicen de manera normal. Dentro del tratamiento, entonces, consideramos 4 pilares principales, que son la adecuada preparación del lecho, la compresión. Creo que la imagen anterior iba después de esta. La compresión, tratamientos quirúrgicos y tratamiento médico adyuvante.
Entonces, dentro de la adecuada preparación del lecho de la herida, pues lo que tenemos que hacer es remover todos los factores que retardan o impiden la cicatrización. Y bien, para eso nosotros utilizamos, pues en este caso, lo que es el timers, que se basa en lo que es el tejido, la infección, la humedad y los bordes de las heridas. Y en esta última revisión del timers, abordaron lo que son los factores sociales que son importantes para la preparación del lecho de la herida. Entonces, ya que tenemos un lecho de la herida, pues bueno, ya pudiéramos ver qué otras cosas pudiéramos utilizar para el avance de las heridas. Y generalmente en el manejo de las heridas utilizamos apósitos de plata, alginatos, etc. Sin embargo, en el caso específico para la úlcera venosa, pues esta es causada por una hipertensión venosa, no tanto por deficiencia nutricional o por alteraciones de otro tipo, sino que por eso, como tal, los apósitos no han demostrado beneficio clínico sobre la tasa de cicatrización, ojo, siendo utilizados de manera exclusiva, sin el uso de la compresión. De igual manera, la terapia de compresión negativa, que se usa muy frecuentemente en diferentes tipos de úlceras, pero que específicamente en las úlceras de las piernas o la úlcera venosa tiene una evidencia limitada, ¿sí? No hay pruebas que haya una cicatrización o que se utilice como tratamiento primario en la úlcera de las piernas. Sí es útil, pero no es específico para el tratamiento de las úlceras venosas. Se considera entonces la terapia de compresión como un pilar en el manejo de las úlceras venosas, porque va a provocar cambios fisiológicos. Va a haber una disminución en el volumen venoso, va a haber una mejora en la bomba muscular, va a haber incremento en el flujo venoso de retorno y ayudando al sistema superficial y al profundo. Ustedes saben que al poner un sistema de compresión va a provocar disminución del edema y por supuesto el dolor. Es un tratamiento que se ha utilizado de manera suficiente y la aplicación de una presión externa al músculo de la pantorrilla aumenta la presión intersticial y da como resultado un mejor retorno venoso y reducción de la hipertensión venosa. Hay muchos tipos de vendajes, podemos utilizar, hay muchos que son muy económicos y hay muchos que son muy caros, y aunque no es la forma más rápida de tratar una úlcera venosa, por sí solo el vendaje lo pudiéramos combinar con otro tipo de técnicas como son la cirugía, y de estas hay varias técnicas que seguramente saben mucho más que yo. El láser, la ablación química endovenosa o por radiofrecuencia, cuando las combinamos con los vendajes o sistemas de compresión, vamos a tener mejores resultados. Entonces, como lo menciona aquí, la compresión con otras técnicas, el CRI o MOCA, etcétera, es decir, mejorar los resultados cuando actuamos a nivel del reflujo troncal. Y utilizamos la ablación química cuando no son accesibles utilizar algunas otras de las técnicas como láser, etcétera. Bien, podemos observar aquí los vendajes inelásticos que son de corta tracción. Inelástico sí, o de corta tracción, va a provocar que tengamos un efecto, aquí menciona, como de masaje. Cada vez que el paciente hace una movilización del tobillo, va a comprimir los gastrocnemios y eso va a favorecer que este tipo de vendajes inelásticos incremente la presión y que favorezca el retorno venoso. Ahora, cuando nosotros asociamos un sistema de corta tracción con uno de larga tracción, pues vamos a favorecer a que tengamos este masaje, se puede decir, a la hora de caminar, pero va a continuar con una presión efectiva aún en reposo.
En comparación, cuando nosotros utilizamos un vendaje de larga tracción, únicamente vendajes de larga tracción, va a estar constantemente la presión de trabajo y presión en reposo, y lo cual este último no estaría muy indicado cuando también tenemos una úlcera mixta. Entonces, la terapia de compresión ha mostrado tasas de curación en las úlceras venosas que varían entre los 40 y 95%, pero aún así hay un porcentaje que no cierra a pesar de tener una terapia de compresión adecuada. La terapia de compresión se menciona que es una terapia potente, utilizada de manera correcta. Esto le va a mejorar la calidad de vida del paciente, le va a disminuir mucho el dolor, el edema, pero sin embargo nosotros, si lo utilizamos de manera inadecuada, podemos retrasar la curación y podemos incluso causar más dolor, o podemos incluso causarle traumatismo o hasta pérdida de la extremidad si no la podemos aplicar o indicar de manera adecuada. Entonces es muy importante, y otro de los factores que considero muy importantes para que cierre una úlcera o que el paciente se deje el vendaje, es que nosotros tengamos una adecuada educación hacia el paciente, que el paciente lo entienda, el por qué debe de utilizar el vendaje. El tiempo de epitelización en una úlcera venosa pues va a depender del área, va a depender en este artículo menciona de la puntuación del índice de Reshbesh, que es una escala para evaluación de úlceras, no específicamente úlcera venosa, sino cualquier tipo de úlceras, y que menciona que el que tiene menos de 13 puntos va a mejorar la epitelización. Y van a tener mejores resultados los que tienen un estrato socioeconómico mayor, y se menciona que al personal de enfermería que tiene mayor experiencia o que está educado en el manejo de heridas, en este caso, pues va a tener mayor expectativa de cierre de las heridas. Y bueno, pues para eso estamos aquí, y hacemos en lo que es en lo personal, apoyamos a hacer cursos, tanto a los internos como jornadas médicas, etcétera. Y tratamiento quirúrgico, tanto la Sociedad de Cirugía Vascular como la Sociedad de Curación de las Heridas recomiendan que para acelerar y evitar la recurrencia en las úlceras venosas, pues se elimine el flujo axial directo a la úlcera mediante ablación de las venas superficiales incompetentes. En el estudio SCHAR hicieron una comparación entre la cirugía y compresión, y solamente a los que utilizaron compresión. Y en este estudio SCHAR menciona que la corrección quirúrgica del reflujo superficial reduce la recurrencia de la úlcera a 12 meses, y que la mayoría de los pacientes con úlcera venosa se van a beneficiar de alguna cirugía. En el estudio EBRA menciona que es la ablación endovenosa temprana del reflujo, va a resultar en una curación mucho más rápida de los pacientes que no le hicieron una ablación. El tratamiento médico adyuvante, dentro de los que se menciona el tratamiento médico adyuvante, pues hay artículos que hacen mención que los flebotónicos no son superiores a placebo en relación a la cicatrización de las úlceras venosas, pero sí en la mejoría de la sintomatología, como son el edema, la parestesia y los calambres, y también se menciona la utilización de la pentoxifilina cada 8 horas, pero siempre y cuando vaya asociada con la compresión. Y otro de las
tratamientos que nosotros podemos apoyarnos, y creo que es muy importante, es la terapia descongestiva a través del drenaje linfático manual. Este va a favorecer que tengamos una mejora de la bomba muscular, mejora la perfusión cutánea y la funcionalidad del sistema venoso, va a mejorar, va a disminuir el edema y va a mejorar por ende la sintomatología y va a tener una mayor curación en las heridas. En este estudio que hizo David y Margolis, mencionan los factores de riesgo que han estado asociados a una falta en la cicatrización en heridas que no cicatrizaban en 24 semanas. Se asoció a heridas que estaban muy grandes o heridas que tenían muchos meses de evolución. O los que ya habían tenido alguna ligadura, alguna extracción venosa, ellos veían que se iba a incrementar el tiempo de cicatrización. Los que tenían o habían tenido alguna cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, así como el índice tobillo-brazo menor de 0.8, o los que tenían una fibrina más del 50% en la superficie de la herida, serían los factores que ellos encontraron con la falla de cicatrización en las úlceras. Por otro lado, también Margolis hizo un método predictivo y lo hizo muy sencillo. Las heridas que tenían un tamaño mayor de 5 centímetros le dio un puntaje de 1, y los que tenían una duración más de 6 meses le dio un puntaje de 1. Entonces, los pacientes que tenían el puntaje, la suma de estos dos puntos, mencionaba que solamente el 13% de los pacientes había cicatrizado en 24 semanas. Pero los que no tenían ningún puntaje, es decir, si tenían menos de 5 centímetros o tenían menos de 6 meses, pues el 93% habían sanado sin ningún criterio. Y entonces, pues bueno, nos serviría este método predictivo para discriminar entre los pacientes que van a curar o no entre 24 semanas y en los cuales a lo mejor nos ayudaríamos con otro tipo de terapias alternativas, como ya mencionamos. Phillips, por su parte, mencionó en un ensayo multicéntrico indicadores pronósticos, igual el tamaño y la duración, las úlceras grandes y de larga duración y de curación lenta después de 3 semanas que había una terapia óptima, pues mencionaba que íbamos a tener un mal pronóstico y que podría tener terapias alternativas. Los factores que están relacionados con el tamaño de las úlceras van a ser en las mujeres, en el género femenino, la duración de la úlcera, el diámetro y el reflujo de las venas perforantes, el tiempo de reflujo del callado de la safena y de la vena safena mayor. O'Donnell menciona los factores de riesgo asociados con una úlcera que no cicatrizaba a 1 año, que son los que tienen enfermedad venosa profunda y los que habían tenido un antecedente de trombosis venosa profunda, y encontraron otros como son los rasgos la raza no blanco y los factores como depresión. Definitivamente vemos que la edad es un riesgo para que no cicatricen las heridas, porque el paciente de por sí ya tiene niveles reducidos de actividad física, el paciente no se mueve, y además de ello, pues tienen poca tolerancia a un vendaje, se lo retiran, son un poco necios, ¿sí? Y por ende no tienen un cumplimiento a las indicaciones que nosotros le damos. La ansiedad y la depresión también se consideran como que vayan a retardar la curación en las úlceras en los miembros pélvicos, y que hay otros factores que se encontraron como los estatus socioeconómico bajo o la red de apoyo social, que no cuenten con red de apoyo social. Miren, aquí se muestra los rangos de movimiento
Como, bueno, el rango de movimiento normal es el, no sé si se observe, pero bueno, en donde está más gris oscuro, en el ángulo mayor, en donde menciona que es de 80 a 140, es un rango de movimiento normal de una dorsiflexión y una plantarflexión. Y en comparación de las úlceras activas que van a disminuir el mal funcionamiento, o hay un mal funcionamiento en la pantorrilla y disminuyen los arcos de movimiento en los pacientes que tienen una úlcera, pues va a disminuir en este blanco, en donde está del 95 al 116. Entonces se ve una comparación de cómo hay una disminución considerable en los pacientes que tienen disminución en los rangos de movimiento. En este estudio menciona una tasa de curación a 24 semanas. Los que tenían un rango de movimiento menor a 35 grados solamente curaban al 13% en comparación de los que tenían un rango de movimiento mayor de 35%, curaban un porcentaje mayor. Entonces se ve que la motilidad del tobillo se considera como un factor de riesgo independiente para la curación de las úlceras venosas, y esto fue cuando se ajusta tanto por edad, cronicidad y reflujo de la vena poplitea. Entonces, la insuficiencia venosa es necesaria, pero no es suficiente para causar una ulceración, y una deficiencia en la bomba del músculo de la pantorrilla es importante para la gravedad de la úlcera venosa. Otras causas del fracaso en la cicatrización es el paciente que no esté conforme con que le estén poniendo un sistema de compresión, un vendaje, y además de ello que nosotros hagamos una técnica de compresión subóptima, como en este paciente que se observa, ¿no? Obviamente es un paciente que seguramente les ha llegado en sus consultorios y que le dicen que no se quite el vendaje, y pues llega en estas condiciones, ¿no? Bien, como conclusión, podemos mencionar que hay varios factores de riesgo que están asociados ante el fracaso en la cicatrización de las úlceras venosas de las piernas. Se tiene que establecer como tal un diagnóstico, porque de ahí empieza todo. Si nosotros no establecemos un diagnóstico adecuado, pues a lo mejor lo que estamos haciendo no es lo que le corresponde. Ya me pasó cuando yo veo una úlcera en malleolo interno con piel perilesional ocre, con varices, le pongo un sistema de compresión, resulta que se abre la úlcera. Y pues bueno, tuve que hacerle biopsia y resulta que no era una úlcera venosa, sino una vasculitis leucoplasmocitaria, y entonces eso cerró con esteroides. Entonces, por ahí les menciono que pues lo primero es establecer un diagnóstico. La falla de bomba, los padecimientos psiquiátricos y neurológicos van a afectar, porque son pacientes que no van a llevar las indicaciones adecuadas, o bien que nosotros no les ofrezcamos una adecuada educación al paciente, que no actuemos en el reflujo y que presentemos un índice tobillo-brazo menor de 0.8. La profesión es importante, preguntar siempre a qué se dedica y qué pudiéramos nosotros aportarle, porque no le vamos a poder decir que deje de trabajar, pero sí tenemos que apoyarle en qué otras cosas puede estar haciendo durante su profesión o durante su trabajo. Definitivamente la edad, la bipedestación, la obesidad y la falta de seguimiento por parte del paciente, y la falta de experiencia por parte del personal de salud. Pues bien, con esto daría por terminado mi participación. Les recuerdo, mi nombre es Fernando Torres, yo estoy en la ciudad de Oaxaca. El día que gusten podemos acudir a las cascadas petrificadas de Yerbelagua. Este es mi número de contacto para los que gusten. Pues muchas gracias, Roy, doctor Chunga. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Excelente, hemos estado ahí y es hermosísimo ese lugar, la cascada. ¿Verdad que sí? Sí, sí, hermosísimo.
Muy bien, hemos culminado esta parte. Quiero felicitarlo, doctor Fernando, por su clarísima exposición. Nos ha Gracias. tocado todos los aspectos, sinceramente. Estoy seguro que los demás colegas van a estar de acuerdo con lo que estoy mencionando. Y antes de pasar a los comentarios y preguntas, voy a hacer un pequeño intermedio para darle paso al auspiciador, unos 5 minutos en lo que ustedes van dejando sus preguntas en el buzón de comentarios. Si está ahí el representante del laboratorio, Jorge Prieto. ¿Se encuentra? Sí, presente. Muy bien. Le cedemos la palabra para continuar. Ok, muchísimas gracias. El laboratorio Deutsche Pharma pone a su disposición Irudoid Forte Gel. Es poliéster mucopolisacario del ácido sulfúrico. Irudoid Forte Gel es un medicamento altamente concentrado por vía tópica con triple mecanismo de acción que permite prevenir la formación de trombos en las venas superficiales mediante la formación de la antitrombina 3. Acelera la disolución de los trombos ya formados al estimular los activadores del plasminógeno. Reduce significativamente la sintomatología de la flebitis y la tromboflebitis. Estimula la regeneración del tejido dañado. Irudoid Forte Gel mejora la condición de las venas durante las infusiones prolongadas o irritantes. Irudoid Forte Gel reduce significativamente los síntomas del síndrome varicoso como dolor en reposo, dolor al movimiento y a la presión, a la tensión y pesadez de piernas, como también en la hinchazón y calambres. Irudoid Forte Gel disponible en farmacias en 3 presentaciones para cada necesidad de sus pacientes. Tubo por 14, 25 y 40 gramos respectivamente. Recordarles, pues, que al final de la ronda de preguntas llevaremos a cabo un sorteo de 2 premios de Irudoid Forte Gel. Para ello, no olviden inscribirse al link que hemos compartido en el chat de Zoom. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al laboratorio Deutsche Pharma por su participación y como mencionó el señor Prieto, que se vayan inscribiendo al link que acaban de enviar al buzón de comentarios para que puedan participar en el sorteo que gustosamente nos están ofreciendo el laboratorio. Muy bien, pasamos a las preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat. Y también a su vez, quisiera pedir la palabra de los panelistas invitados. Primero el doctor Arias. Si está presente, doctor Arias. Está recién conectándose. Creo que el doctor Barriga podría ir primero. Muy bien. Doctor Barriga, ¿se encuentra? Nos gustaría escuchar su comentario con respecto al tema que se acaba de tocar. Buenas noches. ¿Me escuchan? Lo escuchamos muy bien, doctor. Buenas noches. Bueno, quiero agradecer la invitación para ser panelista de esta conferencia del doctor José Fernando Torres Sánchez. Hola, Katia. Excelente conferencia. Quería decir primero de que cuando un paciente tiene úlcera venosa, lo primero que tiene que hacer uno es diferenciar si es por reflujo, insuficiencia valvular primaria, síndrome postrombótico o es por falla de bombas. ¿No? La gran mayoría de úlceras venosas se debe a los reflujos de la insuficiencia valvular primaria por una varices de sistema superficial o perforante, un 70%, que es la causa más fácil de tratar. Con una cirugía, con una escleroterapia, las úlceras generalmente responden rápidamente. Cuando es por causa de síndrome postrombótico, hay compromiso del sistema venoso profundo, obstrucciones, reflujos, digamos, el tratamiento va a ser muy difícil, los pacientes son muy refractarios al tratamiento, recidivan con mucha frecuencia, y como tercer causa, la falla de bombas. Estos pacientes tienen generalmente anquilosado el tobillo, tienen atrofiada la musculatura de la pantorrilla, y esto es muy importante, es la rehabilitación. Entonces, de entrada hay que diferenciar estos 3 tipos. O es por insuficiencia valvular primaria, reflujo, por síndrome postrombótico o por falla de bomba. Los peores enemigos de la úlcera venosa es el edema y la infección. Si
Si uno no controla el edema o la infección, va a ser difícil que cicatrice una úlcera. El edema generalmente se controla con una buena compresión, y si con la compresión no se logra bajar el edema, reposo durante el día, periodo de reposo acompañado de la compresión. La infección también no deja progresar la herida. Sabemos que la herida, para cerrar, tiene en su evolución 3 fases: periodo inflamatorio, proliferativo y remodelación. La infección estanca el periodo inflamatorio en la evolución. Entonces es muy importante, para que la herida cierre, controlar el edema. El edema no permite la buena nutrición de los tejidos. Hay un encharcamiento en el tejido extracelular que no permite que el oxígeno llegue a los tejidos. Entonces es muy importante controlar el edema para que cicatrice una úlcera. Y también, pues digo, la infección. Cuando uno trata una úlcera venosa con la cirugía, con el láser, con la escleroterapia, etc., y no cede la úlcera, no cicatriza la úlcera, esta úlcera puede ser porque se ha dejado una perforante insuficiente, o porque la causa de la úlcera es un síndrome postrombótico, o porque la úlcera se acompaña de una falla de bombas, o también puede ser porque generalmente también hay pacientes que tienen aumento de la homocisteína, y los pacientes que tienen una homocisteína elevada son pacientes que nunca van a cicatrizar la úlcera si no se baja la homocisteína. Entonces la homocisteína generalmente bloquea la producción de dióxido nítrico, que es muy necesario para la cicatrización de cualquier tipo de úlcera, sea venosa o arterial. Entonces es muy importante en los pacientes que no cierran su úlcera venosa, hacer también un descarte de homocisteína elevada. Si tienen la homocisteína elevada, hay que dar ácido fólico, hay que dar vitamina B2. También una falla de la úlcera puede ser por una falla en el diagnóstico. Puede ser una vasculitis, puede ser un problema de úlcera de Martorelli, que causa la úlcera. Entonces, hay que descartar estas diferentes patologías para lograr la buena cicatrización de la úlcera. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barriga. Comenzamos con la serie de preguntas, doctor Fernando. Bueno, las felicitaciones, obviamente, de los distintos asistentes a la reunión son unánimes en este caso. El doctor Bonilla nos menciona: muy buena exposición. Yo, como paciente que ha tenido úlcera crónica en zona de tobillo, luego de una caída durante un viaje en Japón, bueno, él comenta su experiencia. El doctor Walter sí nos pregunta: en caso de úlceras mixtas de origen arterial y venosa, ¿cuál es el manejo y cómo es la respuesta de acuerdo a su experiencia? Yo creo que hay que llegar al diagnóstico, apoyarse aquí con, bueno, en mi caso, con angiología, dependiendo del grado de insuficiencia arterial que tenga, porque, vamos, no es aquí el tratamiento del sistema compresión completamente, ¿no? Sino tenemos que actuar también con la arteria. Muy bien, doctor. Doctor Barriga, ¿alguna opinión con respecto a lo que se acaba de mencionar? Bueno, cuando el paciente tiene una úlcera mixta, el manejo, lo más importante es la úlcera arterial, porque una úlcera arterial puede llevar a la amputación, incluso la muerte. En cambio, la úlcera venosa no lleva ni a la amputación ni a la muerte. Entonces, lo que predomina en el manejo de una úlcera mixta es la parte arterial. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Barriga. Continuamos aquí. Bueno, ¿quieren enviarle una lesión también para que pueda apreciarla? Bueno, eso por interno asumo. Acá tenemos otra pregunta. ¿Experiencias con pentoxifilina, doctor? Creo que lo mencionó también en su exposición. Pentoxifilina. Mira, la verdad, la pentoxifilina, su dosis es de 400 miligramos cada 8 horas. Es muy irritante al estómago. Y la verdad, en lo personal, yo no he visto resultados que mejoren en comparación con solamente compresión. Yo creo que aquí lo más importante es la compresión, ¿no? También se ha utilizado la sulodexida, algunos otros
Yo creo que si estamos haciendo lo correcto, simplemente con el sistema de compresión y no está avanzando, algo estamos haciendo mal. Yo creo que en lo personal yo no he visto mejoría con tratamiento con pentoxifilina. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, ¿alguna opinión con respecto a ello? Bueno, yo no utilizo tampoco pentoxifilina. No creo que la pentoxifilina vaya, digamos, a ayudar a cicatrizar una úlcera venosa. Como dice el doctor, lo más importante es una buena compresión, acompañado de una buena rehabilitación venosa. Muchas gracias, doctor Barriga. Otra pregunta que hacen, ¿cuál es la causa más común de la falla de bomba? Nos pregunta el doctor Ramón Pineda. Yo lo que he visto es las posturas viciosas que presenta el paciente por el dolor. El paciente que presenta dolor deja de hacer una movilización adecuada del tobillo, empieza a enchuecar el pie con tal de que no le duela, y eso va a provocar que tenga anquilosis en el tobillo y va a atrofiar la pantorrilla. Y eso no va a permitir que tenga una adecuada bomba. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, ¿alguna experiencia en ello? Un paciente que tiene falla de bombas generalmente son los pacientes que tienen síndrome postrombótico. Los pacientes que tienen síndrome postrombótico tienen bastante compromiso de la piel, del tejido celular subcutáneo, una linfodentina severa. Son los pacientes que mayormente tienen anquilosis del tobillo. Esos son los que más tienen compromiso de las bombas. Muchas gracias, doctor Barriga. Tenemos otra pregunta, bueno, un comentario. ¿Alguna referencia en el uso del ozono en su experiencia tratando pacientes con úlceras venosas, doctor Fernando? No uso ozono. Lo he usado y no tengo no veo ninguna mejoría en el paciente, entonces realmente específicamente para el tratamiento de úlcera venosa, arterial, pie diabético, no le veo yo. A lo mejor hay algunos que tienen muy buena experiencia en su uso, pero yo no la tengo. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, con respecto al tema. Bueno, yo pienso que el ozono es una muy buena herramienta para el tratamiento de úlceras crónicas. Para mí el ozono es digamos, un arma también dentro de, digamos, de otros tratamientos para el tratamiento de las úlceras crónicas, ¿no? Se puede dar en bolsa, se puede, digamos, dar endovenoso, se puede inyectar. Yo he tenido buenas experiencias con ozono en el tratamiento de úlceras de diversas etiologías. Muchísimas gracias, doctor Barriga. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué conducta con respecto al nivel de compresión en una úlcera mixta, doctor Fernando? Menos de 0.8 podemos hacer una adecuada compresión de 30 milímetros de mercurio. Arriba, bajo índice de tobillo-brazo menor de 7 no haríamos compresión. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Fernando Torres, la compresión. Muy bien, gracias, doctor Barriga. Siendo tan importante la compresión, ¿cómo evitar el procedimiento incorrecto? Doctor Fernando. No entendí la pregunta. Bueno, menciona cómo evitar, asumo que menciona qué evitar dentro de los vicios en el vendaje, ¿no? Yo asumo que lo que quiere mencionar el doctor Grados, porque siendo tan importante la compresión, ¿cómo evitar el procedimiento incorrecto? Dice. Uno que viene a ser por la técnica que se usa al momento de vendar, ¿no? Asumo. Pues yo creo que es experiencia, estar haciendo un vendaje adecuado. Tú lo vas a ver, tú haces un vendaje y a la semana viene mal, y que habría que ver si es por tu técnica o es por la técnica o por el que el paciente no hizo una adecuada, no lo cuidó de manera adecuada, y que no sé, pero les ha de haber pasado de que el paciente dice, me lo acabo de quitar, doctor, es que me acabo de resbalar, se acaba de... entonces, yo creo que mucho depende no de la técnica, sino de la experiencia que tengas, no de lo que vayas haciendo constantemente.
Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, ¿una opinión con respecto a ello? Bueno, yo pienso que el paciente que necesita compresión necesita una buena educación tanto del mismo paciente como sus familiares, ¿no? La técnica del vendaje. Además, tendremos también el vendaje multicapa, en el cual el mismo médico hace la compresión cada semana, digamos, sin quitar el vendaje durante esa semana, ¿no? El mismo médico puede hacer cada semana el vendaje, un vendaje multicapa, para el tratamiento de una úlcera, por ejemplo. Pero también es importante la educación del paciente y su... Déjame agregar algo. En lo personal, cuando yo veo que el paciente no lo está cuidando de manera adecuada, la última capa en el vendaje multicomponente, la última capa le pongo un vendaje Coban, un vendaje cohesivo, y de esa manera como que dura un poquito más el vendaje, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernando. Acá hay una pregunta un poco confusa. Asumo que menciona dice, buenas noches, doctor, edema en una pierna, pero se ha hecho un poco oscura la piel. Bueno, obviamente hay un cambio a ese nivel. Es lo que él menciona, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Creo que la respuesta la tenemos todos. Pero obviamente, como tenemos un panel bastante amplio, podría usted responder, doctor Fernando. Bueno, obviamente que si tenemos un cambio de coloración a nivel del tobillo, seguramente es porque tiene depósitos de hemosiderina y probablemente pueda ser un síndrome postrombótico o y generalmente son cambios de coloración por, como digo, por una hipertensión venosa prolongada, ¿no? Crónica. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, con respecto a ello. Bueno, los cambios de coloración en la piel, digamos, es frecuente en los pacientes que tienen hipertensión venosa superficial, ¿no? O sea que todos los pacientes que tienen, digamos, trastorno de la circulación venosa, con el tiempo hacen su problema de dermatitis ocre, linfodermatosclerosis, hipertensión venosa. Muchas gracias, doctor Barriga. Otra pregunta, también yendo a fármacos. ¿Qué tal la experiencia con el tratamiento, con el uso del tratamiento de la diosmina? Lo mencioné en una diapositiva. No se ha encontrado evidencia clínica para el cierre de la úlcera, pero sí mejora bastante la sintomatología. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, le cedemos la palabra. Estoy de acuerdo con el doctor Fernando. Mejora la sintomatología. Muchas gracias, doctor Barriga. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo considera prudente esperar para solicitar una biopsia de úlcera aparentemente venosa y de difícil curación o cicatrización en este caso? La literatura te menciona de 3 a 6 meses que estás haciendo tu tratamiento correcto aparentemente y no avanza, entonces pudiéramos hacer una biopsia. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga. Estoy de acuerdo con el doctor Fernando Torres. Una pregunta directamente para el doctor Barriga, con algo que mencionó hace un momento, que es, ¿de qué manera cuantifica el nivel de homocisteína, causas de este acúmulo? Y bueno, dice que no le quedó claro cómo revertir ello cuando mencionó ello. Bueno, yo dentro de mi protocolo de trabajo en los pacientes con úlceras refractarias, tanto venosas, sobre todo arteriales, no cicatrizan, o como factor de riesgo también, digamos, está la homocisteína elevada, ¿no? A veces pacientes que tienen úlcera arterial, que no tienen, digamos, no tienen hipertensión, no fuman, digamos, no tienen diabetes y tienen úlceras arteriales, o también venosas, que son refractarias, a veces como causa tienen la homocisteína elevada. Y el tratamiento es darles ácido fólico y vitamina B12. Un paciente, por ejemplo, yo todo paciente arterial, con úlcera arterial le hago dosaje de homocisteína dentro de mi protocolo. Muchas gracias, doctor Barriga. Acá también, bueno, nos mencionan que tienen varices.
En su experiencia, doctor Fernando, ¿recomienda el uso de compresión inelástica sobre la elástica? Sí, sí la utilizo de manera frecuente, lo que es el vendaje Coban, o en este caso que utilizamos también la venda perdón, no Coban, la venda de cumarina, o la bota de una, pues, y encima 2, 3 vendas elásticas. Muy bien. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Barriga, ¿alguna opinión? Bueno, yo utilizo también un vendaje multicapa. Primero le pongo una media larga de algodón como protección de la piel, una media, ¿no?, larga, hasta debajo de la rodilla. Encima le pongo una venda elástica y encima de esa una venda coba, 4 pulgadas. Venda multicapa. Muchas gracias, doctor Barriga. Bueno, acá comenta el doctor Bonilla, es importante la adecuada comprensión y la constante evaluación de los especialistas para que en el momento adecuado se realicen los cambios en la terapéutica que buscan a generar la regeneración tisular efectiva. Bueno, es un comentario. A ver. Ahí se acaban las preguntas. Quisiera además ceder la palabra al doctor Juan Chunga Chunga, que nos gustaría también conocer su opinión. Lo tenemos aquí dentro de los miembros de honor, como siempre. Doctor Juan, sería un honor para nosotros escuchar su opinión. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me brindas. Saludar a nuestro amigo José Fernández, José Fernando Torres. Saludos, y a través de ti, mis saludos a todos los amigos de México. Igual te veo ahí a mi amigo Tony Suárez. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Saludos a todos los amigos allá en Cuba. Y bueno, ya estaremos compartiendo. Muy buena la presentación sobre úlcera venosa. Y bueno, siempre he ido yo a la causa. Siempre he dicho, ¿cuál es la causa de esa úlcera? Y la úlcera se da por una hipertensión venosa. Y esa hipertensión venosa está causada por una insuficiencia valvular. Si las válvulas son suficientes, no va a haber hipertensión venosa. Ahora, esa falla valvular puede ser por un golpe, síndrome postrombótico, puede ser por las varices, se puede decir, que se dan normalmente. Y bueno, todo eso tenemos que corregir esa causa que es la hipertensión venosa. Ya hablo de más de 10,000 úlceras tratadas. A todas les encontré una vena varicosa nutriente, nutricia. Y siempre he ido a eliminar esa vena nutricia, ya que todos los tratamientos que se han hecho sobre las válvulas han fracasado. Reparas una válvula, después de un año se falló otra, y así sucesivamente. Entonces no tenemos una cura para la falla valvular. Lo único que nos queda es eliminar ese trayecto varicoso que está nutriendo a esa úlcera. Se pueden emplear muchas técnicas. Y lo que yo digo es que a veces tenemos úlceras que están nutridas por una microvarices, por un microreflujo, donde sería pues muy difícil el mejor bisturí del mundo que pueda solucionar esto. Entonces tenemos que ver la técnica que elimine esos microreflujos. 24 semanas para cerrar una úlcera para mí es demasiado. Para mí es demasiado. Entonces, empiezo el tratamiento de eliminar los reflujos con escleroterapia y la elastocompresión. ¿Cómo evitar que la elastocompresión, que el paciente no lo acepte? En ese caso, pues, es tu experiencia, como lo has dicho, tu experiencia y la forma como le dices a la familia y al paciente. Y para que el vendaje elástico no diga el paciente que, doctor, que cuando me pongo la venda se me hincha más la pierna. El vendaje deshincha la pierna. Doctor, que cuando me pongo la venda me duele más la pierna. La venda es para que disminuya el dolor. Entonces, enseñarle al familiar, enseñarle al paciente con el personal adecuado a que utilice
la elastocompresión decreciente, que eso es el ABC de nuestro accionar diario. La elastocompresión decreciente le va a disminuir el edema y le va a calmar las molestias. A los 7 días que regrese el paciente, ahí viendo tu charla, hablamos de examinar los bordes. Si nosotros examinamos los bordes y esos bordes empiezan, como se dice, a achatarse y a entrar a la piel que entró 1 milímetro. Ya no son los bordes rojos, donde a veces la piel, la herida está poniéndose en sacabocado. No, es al revés. Empezaste el tratamiento, eliminaste los reflujos, usaste la venda y esa piel empieza a ingresar a la herida. En la segunda semana es más notorio y todo esto contribuye a que el paciente sea el verdadero aliado de su tratamiento, no el paciente que va a rechazar el tratamiento, que va a estar disconforme. Hay pacientes que, bueno, ese es uno de los pilares, ver los bordes. Si tú, después de 3 semanas o 4 semanas que le has hecho un tratamiento de 1 vez por semana, ves que no hay mejoría en esa herida, no esperar pues 15 semanas, 16 semanas, 3 meses, no esperar tanto tiempo, ya ahí hacerle una biopsia, hacerle un cultivo, porque hay úlceras que por más que le haces el tratamiento adecuado, no cierran. Y nos hemos encontrado con casos de que es el germen, es un germen que está agrandando esa herida, es el causante, a pesar de que la herida está limpia, a pesar de que eso tienen que tener mucho cuidado. Si ven que no hay mejoría en la úlcera, ustedes tienen que ver eso. Lo otro es que la fisiatría flebológica, enseñarle al paciente, hablamos de un paciente de 70 años, de 80 años, que a veces está postrado porque no puede caminar. Si tú le enseñas los ejercicios adecuados de ese paciente que tiene el tobillo anquilosado y empieza a hacer los ejercicios adecuados, va a ver cómo va a tener movimiento de ese tobillo va a empezar, y eso le va a dar mucha alegría al paciente y va a decir gracias doctor. Ahora, y después de un tiempo, ese paciente de 70, 80 años empieza a caminar de lo más normal y a accionar su bomba muscular que tanto hablamos. Con respecto a las otras técnicas, coadyuvantes, llámese pues, allá en la época del 90, escuchaba a mis maestros argentinos hablar de plasma rico en plaquetas, y yo decía, ¿y eso qué cosa es? Ozonoterapia, últimamente las grandes discusiones de la placenta, ¿no? La membrana amniótica para cerrar heridas. Bueno, nada de eso utilizamos porque nosotros vamos directo a la causa. ¿Qué cosa va a eliminar la hipertensión venosa para lograr que esa herida cierre? Tú le puedes poner todas las cosas, ozonoterapia, le puedes poner por ahí miel de abeja. Ninguno de esos tratamientos va a eliminar la hipertensión venosa. Ninguno de esos va a eliminar la vena varicosa nutriente. Y sí, para mí no es una alegría, sino para mí es una tristeza que haber tratado 10,000 úlceras, más de 10,000 úlceras varicosas, y que en el universo de mis pacientes corresponda al 15%. ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué pasa en nuestros países? Entonces, eso es en mi universo. Se llega al 15% de pacientes varicosos que tienen úlcera. Y eso para mí es que tenemos que recapacitar y ver el manejo de esto. Siempre y siempre he tenido este eslogan: ir a la causa, eliminar qué es lo que está causando esa úlcera. Y nos vamos a encontrar que siempre y siempre, en mi caso, a toditas, a esas 10,000 úlceras, les encontré una vena nutriente que estaba ocasionándola. Vamos a eliminar vamos a eliminar estas venas nutrientes, estos reflujos, que pueden ser cortos, directos, pueden ser largos, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer.
y siempre con la compresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Chunga, como siempre tan ilustrativo con nosotros. Y además queremos, en este momento, tenemos dentro del público a pacientes, entonces nos dejan también sus preguntas y queríamos ver cómo podíamos orientar nosotros desde el punto de vista médico. Obviamente tenemos que adecuar el idioma médico al idioma del paciente, ¿no? Acá tenemos de la señora Blanca Plasencia. Doctora, a raíz que me accidenté, se me hizo un esguince. Desde allí la pierna se tuerce con mucho dolor. ¿Qué podría ser? Menciona. Doctor Fernando Torres, me gustaría que comience esta parte. Pues yo creo que ahí sería parte de traumatología, porque seguramente tiene lesión de los tendones, o ligamentos. Entonces yo creo que se tendría que hacer una buena exploración por parte de traumatología para ver por qué está pasando eso. Claro que sí. Muy bien. Tenemos, aparte de lo que acaba de mencionar, muchas gracias, doctor Fernando, lo que acaba de mencionar el doctor Chunga hace un instante, la señora Mercedes nos dice, por favor, doctor, ahora por la pandemia no hay sesiones de medicina física y rehabilitación. Si nos pueden enseñar o dar a conocer ejercicios que podemos realizar a nuestros pacientes en casa, nos menciona. Primero comencemos nuevamente con doctor Fernando, ¿qué aporte podría dar al paciente? Mira, yo creo que, bueno, yo le digo a mis pacientes que lo más importante es la movilización del tobillo. En el caso para mejorar tanto insuficiencia venosa, obviamente para el tratamiento para úlcera venosa, lo que tenemos que hacer es la movilización del tobillo. Una de las preguntas que les hago es a qué te dedicas y ver que si está durante su trabajo, está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, pues ahí tiene que hacer movilización del tobillo, tiene que, en ocasiones los pacientes no tienen, a lo mejor son viejitos que no tienen la posibilidad de hacerlo, entonces que alguien más le pueda hacer la movilización del tobillo, es difícil también, o recomendarles el drenaje linfático, que sea masaje hacia el tobillo, pero todo lo que haga movilización del tobillo, llámese para arriba, para abajo, hacer de manera circular, movilización de la rodilla, yo creo que son ejercicios básicos que no necesitamos como tal de un fisioterapeuta. Definitivamente el fisioterapeuta es muy importante en este tratamiento para el mejoramiento de la úlcera, pero si no tienen en este momento, yo creo que cualquier movimiento que puedan hacer de las piernas, de cualquier articulación de la pierna, les va a favorecer. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Doctor Juan Chunga nos pide la palabra. Active su micrófono, por favor, doctor. Active su micrófono, por favor, doctor Juan. Gracias. Alguna vez me pasó por la mente tener mi gabinete de fisiatría. Y tener el gabinete de fisiatría significaba que el paciente iba a ir 2 veces por semana, quizá 3 veces por semana, 40 minutos a hacer los ejercicios. Pues nosotros les hemos colocado un video en nuestro YouTube, en nuestro Facebook, les hemos colocado un video para que el paciente realice los ejercicios en su casa. Eso de estar esperando a que se acabe la pandemia para ir al gimnasio es un error. Usted en su casa ve el video de los ejercicios que puede hacer en su casa 3 veces al día, 5 veces al día, 10 veces al día. No se trata de ir al gimnasio 30 minutitos, 40 minutos. Los ejercicios la rehabilitación tiene que ser prácticamente permanente mientras usted está caminando. Y para eso le estamos curando, para que usted pueda hacer sus ejercicios, para eso le orientamos, sea el trabajo que esté realizando, para que pueda funcionar con sus piernas correctamente. Muy importante, les digo, los ejercicios que ya ha mencionado el doctor, el movimiento del tobillo, por ejemplo, en una bicicleta. En una bicicleta, usted está sentada sobre el asiento de la bicicleta y ahí descansa todo el peso de su cuerpo y sus piernas están trabajando. Eso sería un ejercicio muy adecuado. La natación ya está.
En la época del verano le digo a mis pacientes, vaya a caminar ahí donde revienta la ola en la orilla de la playa, camine ahí. Ese ejercicio le va a fortalecer la musculatura de su pierna. El agua fría del mar le va a producir vasoconstricción y va a fortalecer su musculatura. Son ejercicios que uno debe enseñarle a su paciente y bueno, pues ya eso parte de los pilares. De los pilares es el conocimiento del médico y el conocimiento del paciente. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan Chunga. ¿Una opinión, doctor Hugo Barriga, con respecto a lo preguntado? Bueno, lo importante me parece a mí es fortalecer las bombas, mejorar el movimiento del tobillo y fortalecer la musculatura de la pantorrilla. Yo uso mucho la banda elástica de color rojo, es una que se coloca alrededor del pie y el paciente jala su pie y después mueve el pie contra una resistencia de la banda. Y eso tiene que hacerlo acompañado con compresión. Los ejercicios tienen que ser con compresión. La banda elástica, que son ejercicios de resistencia, que son los mejores ejercicios que fortalecen los músculos, ¿no? Entonces también se puede colocar el paciente detrás de una silla y levantarse, empinarse unos 10 segundos, ¿no? Sobre la punta de los pies para fortalecer las pantorrillas. Son ejercicios muy simples que el paciente puede ayudar para mejorar las bombas. Muchas gracias, doctor Barriga. Acá tenemos otra pregunta de la doctora Grisel Linares. En mi caso, para mejorar la hipertensión venosa, además de todo lo indicado, le pongo una dosis de hidroclorotiazida a 12.5 miligramos diario por 1 o 2 semanas. De esta forma, acelero y coadyuvo el proceso. Pero además trato el proceso inflamatorio que se produce en la periferia de la úlcera. Y eso en mis pacientes acelera la cicatrización acortando su tiempo. Eso es lo que menciona la doctora. ¿Alguna opinión, doctor Fernando, con respecto a ello? Perdón, dijo hidroclorotiazida. Sí, doctor. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo en darle diurético, porque pues vamos a perpetuar el edema duro, ¿no? Vamos a retirar líquidos, pero vamos a dejar proteínas y vamos a perpetuar ese edema duro. Recordemos que es uno de los tratamientos que no se deberían de dar en linfedema, ¿no? Y bueno, obviamente en úlcera venosa pues tiene flebolinfedema. Claro que sí, doctor Fernando. Muchas gracias. Doctor Hugo Barrigas, ¿una opinión con respecto a lo preguntado? No estoy de acuerdo en dar diuréticos. Muchas gracias, doctor Barriga. Doctor Juan Chunga, ya que lo ponemos aquí, podemos aprovechar su sapiencia. Su micrófono, doctor. Su micrófono, doctor Juan. Doctor Juan Chunga, su micrófono no está activado. Ok. A ningún paciente le indiqué un diurético, porque esa pierna tenemos que exprimirla con compresión. Le damos un diurético, le secamos todo el cuerpo, lo deshidratamos a la pobre persona y no cumplimos con el objetivo. Así que muy importante para deshinchar esa pierna es la elastocompresión decreciente para que todo ese líquido que está retenido, localizado en la pierna, en el miembro inferior, sea eliminado por la orina. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan. Acá la señora Mercedes, doctora Mercedes, nos dice, orientemos, doctores, por favor. Yo tengo a mi madrecita con su problema vascular de la pierna derecha. Naturalmente, lo que estamos haciendo ahora. Esta sesión científica lo que busca es orientar. Ahora tenemos a pacientes justo dentro del auditorio y lo que buscamos es educar, orientar de esta manera y también a colegas que no estén entendidos en el tema, que se acerquen a la flebología, que se acerquen a esta especialidad, que nosotros obviamente estamos para colaborar y aprender mutuamente, ¿no? Porque siempre va a haber un manejo multidisciplinario. Entonces, sigamos acá. A ver, esta es otra pregunta. ¿Cómo encontrar la vena causante de la úlcera? Doctor Fernando Torres, ¿qué opina? Ultrasonido venoso. Muchas gracias. Doctor Barriga. Igual que el doctor, ¿no? Con ultrasonido. Con ecografía Doppler. Muchas gracias, doctor Barriga. Doctor Juan Chunga, como sé que va a dirimir. Les decía que a veces hay micro reflujos
microvarices, que eso no lo lee ningún Doppler, y me haría fallar mi diagnóstico. Entonces, la sapiencia clínica del diagnóstico clínico es lo que con nuestras manos y nuestros ojos vamos a poder diagnosticar. Por eso, ahora que estamos en pandemia y que no se puede ir, lamentablemente, pues les digo a mis alumnos, a mis colegas, les digo, no se contenten con mirar, hay que ponerle la mano también. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan. Les indico que se queden hasta el final, por favor, porque va a haber un sorteo y el que gana tiene que estar presente, porque si no va a haber otro ganador. El que esté presente gana. Quédense hasta el final, por favor. Bueno, se mantiene todavía el auditorio. La señora Mercedes sigue comentando. Bueno, era parte de la pregunta que hacía hace un momento. Tiene tratamiento con Diosmina, pero le sigue aumentando de cuando en cuando, menciona ella, pero no está postrada. Bueno, con respecto al... Ella había mencionado antes, a ver, sí, con el problema vascular, no especifica más, nos gustaría que especifique un poco más, señora Mercedes, para poder tener más claro, o en una sola pregunta, enviarnos todo para poder orientarle. Muy bien. Bueno, esto también se habló, ¿alguna experiencia con la termografía? Doctor Fernando Torres. Perdón, no escuché. ¿Alguna experiencia con la termografía? ¿Termografía? No, no tengo experiencia. Doctor Barriga. No tengo experiencia tampoco. Doctor Juan Chunga. Bueno, la vez pasada nos dieron una charla de termografía con algo muy moderno. Y bueno, yo creo que eso va a servir mucho para las personas que no tienen la habilidad del diagnóstico clínico. Me rememoro a la década del 90, me mostraron una especie de placa radiográfica que lo colocaban sobre las piernas y en realidad dibujaba todos los trayectos varicosos, otro tipo de termografía. Entonces, eso se veía mucho mejor que con el aparatito que ahora es como herradura, el transiluminador, se veía mucho mejor. Después estuve en Estados Unidos, me mostraron una especie de fluorescente que lo colocaban sobre la piel y dibujaba todos los trayectos venosos. Yo creo que son herramientas que se pueden utilizar cuando uno no tiene tanta experiencia en el diagnóstico. Pero si tú después de que examinaste 5,000 piernas o 10,000 piernas, ya pues, ya a ojos cerrados diagnosticas, pones la mano y ya dices cómo están, dónde están las perforantes, dónde están las venas varicosas y así. Y una buena iluminación, con eso puede ver. Con respecto a la señora que habló sobre la diosmina, que preguntó sobre la diosmina, un venofármaco, les hablo de venofármacos, si no logra calmar los síntomas, porque únicamente sirven para calmar los síntomas, ya está de más seguir usándolo. Hay que averiguar cuál es la causa que está ocasionando todas esas molestias para poder hacer el tratamiento directamente y esas molestias le van a calmar. En mi caso, le digo a mis pacientes, les hago el tratamiento de las varices, van desapareciendo las varices y van desapareciendo las molestias, cansancio, pesadez, dolor, adormecimiento, calambres. Esa pierna que se está pigmentando, a veces se logra que se vaya aclarando con un vendaje elástico. Y el vendaje elástico, yo les digo, yo soy partidario de la compresión elástica. ¿Por qué? Porque Dios nos dio nuestros músculos para que se contraigan y se dilaten, se contraigan y se dilaten. Y no nos dio músculos para tenerlos contraídos constantemente durante muchas horas. No. Y ahora, ¿dónde está la falla venosa? Es superficial. Y lo que tenemos que actuar es en la superficie. Si queremos actuar en la profundidad, tendríamos que ponerle 70, 80 milímetros, que por ahí algo puede hacer sobre el sistema venoso profundo, pero no, ahí no está la falla, no está tanto la falla. Entonces, la falla está a nivel superficial. Entonces, hay que ir sobre la falla superficial y eliminar todos esos. La desfuncionalización
de las varices mecánicamente. Quitas el factor mecánico y otra vez se volvieron las varices a presentar. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Juan. Pide la palabra doctor Fernando Torres. Sí, para contribuir a lo que decía el doctor Chunga, a veces el paciente espera que solamente con un medicamento o un venofármaco, como le dice, ya se quiten los síntomas. Yo les digo a mis pacientes, uno pone una parte del tratamiento, la otra parte la tienen que poner ellos, tienen que hacer los ejercicios de medida de higiene venosa, tienen que utilizar las medias de compresión, porque pues nos dejan toda la chamba a nosotros, pero y luego te llegan y te dicen, es que no se me quita, doctor, con su tratamiento, y usó las medias, no, porque hace calor, no, porque me dan comezón. Entonces, yo creo que en una parte del tratamiento muy importante la pone el paciente, ¿no? Y la otra parte la ponemos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Fernando. El trinomio, médico, paciente y familiar. Ahí donde les digo que al familiar le digo, usted controle, y si no cumple, usted tiene que contribuir para que cumpla. Por algo es familia. Y bueno, y si no cumple con las indicaciones, pues que no malgaste su dinero, no malgaste su tiempo. Después te echan, como dijo el doctor José Fernando, después te echan la culpa, que por culpa... Sí. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Juan. Doctor Hugo Barriga había pedido la palabra. Bueno, yo pienso que acompañando al tratamiento de compresión, de rehabilitación, indico mucho la alimentación, bioflavonoides. Dentro de eso está el arándano, la mandarina, la naranja, la toronja, tiene bastante esperidina, ¿no? Ayuda también a fortalecimiento de las paredes venosas. Muchísimas gracias, doctor Barriga. Bueno, ya estaríamos de esta manera culminando la sesión del día de hoy, correspondiente al mes de noviembre, agradeciendo nuevamente al doctor Fernando Torres y felicitándolo por su excelente exposición, agradecer al doctor Barriga, como siempre, educándonos a todos, como panelista, al doctor Arias, que bueno, en este momento tuvo algunos problemas de conexión, al doctor Juan Chunga, que como siempre enseñándonos y educándonos también, con su experiencia y sus años en manejo de la especialidad. Entonces, doy por finalizada la sesión, sin antes hacer presente, bueno, le cedo la palabra al actual presidente de la Sociedad Peruana de Espeleología y Infología, doctor Juan Chunga Prieto. Le cedo la palabra, doctor. Sí, sí, un segundito, es algo breve nada más. Estoy muy agradecido por todos los participantes, de verdad que tenemos médicos de toda Latinoamérica que han participado, tenemos amigos de El Salvador, de México, de Bolivia, pero en esta oportunidad no quiero hacerla larga. Está acá con nosotros una persona muy querida por todos los que practicamos la enfermería en Latinoamérica, que es el doctor Tony Suárez, Antonio Suárez Cabrera desde Cuba. Doctor, quiero aprovechar que está acá con nosotros y breve, de verdad, porque ya pasamos a la parte de hoy, su comentario sobre el manejo de úlceras, su experiencia. ¿Cómo lo hace usted en su país con todo lo que usted tiene a disposición, por favor? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy brevemente, yo me siento muy honrado que me hayan invitado a esta reunión, teniendo en cuenta que Cuba tuvimos conocimiento de esta técnica desde el punto de vista práctico por la visita del profesor Juan Chunga en el año 2006. Cuando el profesor Juan Chunga empezamos a realizarlo en ese año y nos visitó, nos dio un apoyo muy importante para poder realizar esto. Y yo personalmente agradezco mucho a Dios y sobre todo al profesor Chunga la enseñanza que me ha dado, que me considero un discípulo de él. No olvido cada uno de los pasos que siempre me enseñó. Hablábamos del Doppler, del transiluminador, y siempre recuerdo aquello que me enseñaba del dedo Doppler, y que el examen físico es importante, la parte clínica. Por tanto, yo agradezco muchísimo eso. Nosotros acá, desafortunadamente por la situación que tenemos mucha limitación de recursos desde el punto de vista material y no contamos con toda esta gama de recursos que hay en el mundo, ¿no? Como ultrasonidos en cada consulta de enfermería o demás, pero sí
y utilizamos mucho el método clínico. Y eso fue lo que nos enseñó el profesor Chunga. Nos enseña nuestra medicina siempre, y la hemos puesto en práctica y hemos tenido magníficos resultados. Nosotros en este momento, en el caso mío personalmente, hemos impartido cursos y hemos tratado alrededor de unos 5.300 pacientes de año para acá, o sea, de ese año en que empezamos a realizar la técnica para acá, con las limitaciones de tiempo, con el problema de la COVID. Muchísimas gracias, presidente, y un saludo a todos los colegas. Realmente. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Yo sé que usted tiene una gran experiencia manejando muchos pacientes con úlcera también. Roy, disculpa por esta interrupción, pero o sea, tenía que aprovechar que estaba acá el profesor Tony Suárez. Adelante, por favor, gracias. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, entonces pasamos al sorteo. Representante del laboratorio Dutch Pharma, por favor. Nada más déjame despedirme, amigo Roy. Yo tengo que irme. Muchas gracias, doctor Chunga. Otro doctor Chunga Prieto, muchas gracias. Mucho gusto, doctor Barriga. Mucho gusto, doctor Suárez. Y muy amable por estar con ustedes. Les agradezco mucho. Me tengo que desconectar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto verlo. Muy bien. Le pedimos al laboratorio, por favor, si están presentes para poder realizar el sorteo ya mencionado. Creo que no están. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Y le cedemos la palabra, señora Camila. Correcto. Entonces, vamos a proceder a compartir la pantalla para hacer el sorteo correspondiente. Unos segundos, por favor. Buenas noches. Mientras Camila prepara lo del sorteo, mi nombre es Katia Portocarrero, represento al área de marketing de Deutsche Pharma. Quiero agradecer muchísimo al doctor Chunga, a toda la sociedad de flebología, en realidad por la oportunidad de participar con ustedes en este cierre del año 2021 con todo su plan de acción científica. Es un gusto para Deutsche Pharma, con nuestro producto Irudoid, de estar presentes y muy orgullosos por haber estado presentes en una charla de tanta calidad. Bueno, vamos a proceder con el sorteo de los premios Irudoid entre quienes hayan podido inscribirse en el link, y cedo pase a Camila. Gracias, Camila. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Álvaro Rosa Miranda y Ever Pacpac, el doctor Ever Pacpac y el doctor Álvaro Rosa, ¿se encuentran presentes? Muy bien, el doctor Álvaro Rosa, que se hace acreedor de uno de los premios, y el doctor Ever Pacpac, que sí sabemos que está presente también. Muy bien, ya se coordinará la entrega. Gracias. Gracias, Camila. Gracias, doctores. Felicitaciones a los ganadores. Coordinaremos a través de la sociedad para hacer la entrega tanto al doctor Rosa Miranda como al doctor Pacpac. Felicitaciones nuevamente y gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por el auspicio. Entonces, sin más, damos por finalizado la sesión científica del día de hoy, no sin antes invitarlos a participar en la sociedad, colegas que tengan interés en la flebología, poder venir con nosotros, nos pueden escribir en nuestras redes sociales y participar. Acá, como ven, nosotros todos estamos para aprender, aprendemos, compartimos conocimientos y todos en conjunto. Muy bien, sin más, y agradeciendo nuevamente al doctor Fernando, agradeciendo la presencia del doctor Barriga, del doctor Juan Chunga, del doctor Suárez de Cuba, vamos a
dar por finalizado. Escríbanos, ahorita justo nos están escribiendo rápidamente cómo pueden hacer, escríbanos en nuestras redes. Ahí está nuestra página de Facebook, para que pertenezcan a nuestra sociedad. Acérquense a nosotros, ¿no? Estaremos gustosos de tenerlos como partícipes. Muy bien, sin más, nos despedimos. Hasta el próximo año ya. Muy bien, hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches.